Entonces, vamos a empezar ya como ayer terminé con 11.1, entonces vamos hasta 11.2 hasta 16. Y es una sección muy interesante acerca de las mujeres, cómo deben estar en el culto. Entonces empiece con títulos en muchas versiones y tengo 3 ejemplos, no recuerdo de dónde viene, pero atavío de las mujeres, instrucciones para las reuniones y las mujeres en el culto. Y ya sabe que el contexto habla de cubrir la cabeza de las mujeres, más que nada. Y dan ejemplos de hombres, pero usualmente el ejemplo de hombres es en contexto de las mujeres. Entonces las instrucciones son más para las mujeres. Entonces, si alguien quiere leer un título que tienen de esta parte. Aquí el Mixteco, tenemos cómo deben de estar los que se reúnen para alabar a Dios. Muy general. Está bien. Y en nuestro Mixteco pusimos cómo debes hacer. Decimos las mujeres que son creyentes. Entonces son instrucciones, puede ser no muy... Bueno, en esos ejemplos, 2 habla de mujeres y como dije, creo que las instrucciones es más para mujeres. Y esta parte de 11 hasta 14, algunos comentarios dicen que Pablo está como contestando las preguntas o los asuntos que los han mandado a él más. Entonces habla de esta cosa de como la distinción entre hombres y mujeres en el culto y de los dones. 14, ¿qué dice 14? Habla más de dones y con el mismo tema que deben hacer cosas en la comunidad cristiana para beneficio de todos y no solamente en pensar en ti mismo. Entonces ese refleje con los dones y creo que no oí todo que dijo él, pero creo que mencionó y refleje de esta parte también. Entonces creo que vamos a leerlo 2 veces y estudié un poco anoche más. Entonces vamos a leerlo 2 veces, creo que no todo. Entonces vamos a 1 a 10, a 2 a 10. Entonces, si alguien puede leer esta parte, por favor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Voy a brincar abajo que puso en otra versión y con un poco de otro orden. Y como puse en mayúsculos la palabra cabeza cuando es una metáfora y cuando es cuestión si es metáfora o no, como cabeza literalmente o cabeza habla de otro significado como de otra persona, ese va a ayudar. Y puse en mayúsculo también, mayúscula
también las palabras hombre y mujer, porque habla mucho de eso. Entonces, otro, si se puede leer, vamos a leer otra vez, pero nota que cuando la cabeza está como con letras grandes, en mayúsculas, las, que si habla de otra persona, otra cosa que es cabeza y cuando es chico, habla de cabeza de uno, de esta parte, ¿no? ¿Ok? Entonces, alguien lee vamos a leer los días otra vez. Esa es versión NTV. Y las palabras en paréntesis no son en el texto, pero puse para aclarar. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza... Oh, El hombre deshonra la cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja pues la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre, y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, la mujer o las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Entonces, puse unas notas en el griego, en versículo 10, es una interpretación. Pienso, a lo mejor eso dice la nota, no sé. Literalmente él dice tener autoridad sobre su cabeza. Entonces puede entenderlo como de su propia cabeza. Y también hay otro cambio que más literal, que la mujer es la gloria del hombre y no refleja. Entonces es una interpretación de esta versión. Y hay preguntas. No, muy claro, ¿no? Es interesante. Para mí aprendí algo, pienso, pero no sé si... Es interesante porque los comentarios no son de acuerdo. La única cosa que tienen de acuerdo es que no entendemos muy bien ese pasaje. Vamos con 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os los entregué. Entonces, Pablo está hablando del tiempo que él estaba, yo pienso, o que al amor de una carta que mandó antes que dio instrucciones a ellos y este versículo contraste con otro versículo más abajo en 11 que habla de otro tema, que no los alabó. Y es muy raro que él están alabándoles en Corintios, pero y hay diferentes opiniones. Algunos piensan que es ironía, que no es cierto, pero otros dicen que sí, y me mandó esta carta y recibió, ya hacen muchos lo que dije y ya tienen como tradiciones lo que dije y están preguntándome para aclarar cosas, entonces es en serio que está hablando. Y yo pienso que así es, pero otros dicen que no es en serio.
Entonces, voy a leer mis notas. La palabra hermanos no aparece en todos los textos griegos. Ok, alabo quiere decir que son buenos o felices. Estoy contento con ustedes. No es una forma de hacerle culto a ellos. Entonces, alabo no tiene sentido que alabamos a Dios, pero estoy satisfechos o contentos con ustedes. Instrucciones literalmente se refiere a tradiciones o puede ser enseñanzas que recibió de él, de que ya lo hacen como en sus cultos. Algo que les enseñé o que aprendí de otros antes, aprendieron, creo, de otros antes. Acordar tiene el sentido que hagan como yo hago, imitadores como yo en versículo 1. Caminen como camino yo. Practíquenlo en su vida. Esto puede ser su respuesta a la carta que ellos mandaron. Como mencioné, es posible estar empezando de contestar sus preguntas aquí. Entonces yo veo como literal que está agradecido por ellos, pero es posible decirlo que en una manera de ironía o de no tanto, ¿no? O de para criticarles, porque algunos quieren decir que es ironía porque empiece con unas regañas, más o menos después, ¿no? Regaños. ¿Alguien quiere leer lo que tienen? Y como dijeron, alabo. Bueno, pues voy a compartir lo que tenemos. Estoy contento con ustedes, hermanos, hermanas, porque todo el tiempo se acuerdan de mí por lo que hice y por lo que les enseñé, dice. O así. Y ustedes obedecieron todas las palabras que les di. Está bien. Y puso un pasado y al amor oyó Pablo. Entonces es posible poner pasado, o creo que es presente que hacen como hábitos, ¿no? De presente. Bueno, dice que, bueno, les di y enseñé Okay. a ustedes, dice, lo último. Es pasado. Ok, de esa parte, pero para hacer las cosas, tenéis ese es presente. O es un hábito de, ya tienen como hábito lo que enseñé Ajá. de hacer. Ok, otro. Voy a leer G. Lo tienen en mente. Hasta ahí, así. Ok, sí, en mente está bien, creo. Entonces, de tenéis que lo saben o algunos dicen practican o ya están haciendo, ¿no? Creo que sí se puede entender de dos formas. Entonces, ya otras palabras, otros textos dicen tradiciones. Entonces, y ustedes ya tienen como tradiciones lo que enseña. Entonces, algo que ya es parte de su culto, ¿no? ¿Seguimos? ¿O otro? ¿Tres? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces empiece con una fórmula general del orden de cabeza. Y la palabra cabeza, he estudiado eso un poco y pero puedo preguntarles que, entonces, como dije, es una metáfora en unos sentidos y otro habla de cabeza literal de Shinyo, ¿no? Nuestra cabeza. Y creo que se puede usar eso como metáfora en Mixteco también, ¿no? Entonces aquí es hablando de, si sabe quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Entonces habla de cabeza, de él es cabeza de otro. Entonces es como metáfora. Y varón es la cabeza, es metáfora de la mujer. Y Dios es en toda la cabeza aquí es una figura. Entonces ahí ya voy a cambiar mi nota. Cabeza quiere decir, hay dos opciones. Creo que tiene los dos, pero creo que estoy pensando que más la cabeza quiere decir que tiene autoridad sobre alguien, es una posibilidad o de jefe. Pero otra posibilidad es entenderlo que sería sale de o viene de o procede de, o es como la palabra fuente, como la cabeza del río, donde nace el río
y desde ahí viene. Entonces, si entiende así, Cristo, sepáis que Cristo de todo varón viene o proviene de Cristo o la mujer viene del hombre y Dios, no sé, tiene sentido, pero no está creado Cristo, pero es la fuente de Cristo. Y entonces hay que pensar en qué sentido, al amor de ser hombre o al amor de redentor, porque siempre Cristo estaba con el Padre. Entonces, eso es una posibilidad y creo que para mí tiene más razón, pero ustedes pueden decidir. Entonces, algunos dicen, es como jefe y otros que es de ese viene el otro. Entonces, la palabra pero aquí indica que la información es nueva. Pablo no habló de este tema antes o es un contraste con versículo 2. Esto no es parte de la tradición que ustedes hacen. Entonces, está encontrando falla de la tradición. Entonces, ya hace mucho que enseñé, pero miren, veo esta cosa que no hacen bien. Se puede entender autoridad sobre su esposo, pero también una interpretación más general también sería posible. Más abajo habla de toda mujer y todo varón. Entonces, leyendo los comentarios en los últimos 3 días, estoy más convencido que no es jefe. Dice que la palabra que usen de cabeza en griego, en otros contextos, en otras literaturas, es raro que quiere decir jefe o de jerarquía. Hable más como la fuente. Y creo que en contexto, no sé, ya aprendí algo. Yo creo que porque el contexto habla de Adán o de Eva viene de Adán, como él fue el primero y todo eso, ¿no? Entonces se puede hacerlo en dos maneras, de jefe, de autoridad o proviene de. Obviamente ese también tiene mucho que ver con cómo se entiende la gente si ustedes ponen cabeza o shini o hini, la palabra que usan para cabeza, y que embarque esa palabra en mixteco o zapoteco o cualquier lengua en donde hablan ustedes. Entonces tiene mucho que ver con eso. Si quieren traducirlo o se puede traducirlo que Cristo es el shini o la cabeza del hombre, ¿qué significa eso? ¿Cómo va a entender la gente esa palabra? Se puede usar eso y en qué significa. Habla de autoridad, habla de fuente, habla de otra cosa, habla de que está como en qué sentido. Entonces también tiene que mucho que ver. Se puede entenderlo de fuente, pero por ejemplo, pero si la palabra cabeza que ponen ahí literalmente nos lleva a otro camino, entonces tiene que pensar qué van a hacer. O en mixteco, si pusimos kushini, creo que en nuestro mixteco se entiende como jefe más. En el zapoteco tenemos esta frase que dice el Jesucristo es el que va adelante, literalmente. Y no sé cómo, creo que sí lleva más la idea de que es como jefe, igual para el hombre, a la mujer, pero igual pues tengo mi opinión, ¿no? Igual me inclino más como comenta el hermano Douglas, por un poco por el contexto en el 13 o en el 12, que dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. De Dios. Y bueno, y ya recordando otras cartas de Pablo, pues sí, como que me inclino más hacia, pero eso nada más es pensar en esto, pero ahora no sé cómo se podría reflejar eso en la traducción, ¿no? Entonces creo que vale la pena si ustedes ya sé que la palabra kushini y shini cabe bien con las palabras como de cabeza, pero si el significado no es correcto, entonces trate de pensarlo diferente y si quieren pensar de proviene o de nace de, no sé, porque después dice, tiene este significado cuando habla de Adán y Eva después. ¿Y otros que leen? Nosotros igual tenemos cabeza ahí,
porque en sí no solamente se refiere cabeza literal, sino se puede referir como alguien que tiene autoridad sobre otras personas o el jefe de ese grupo de personas. No sé, ahorita que mencionan eso de que sería como cabeza se refiere como fuente de o donde proviene eso, entonces no sé, se me hace más difícil pensar en cómo ponerlo, aunque más adelante sí explica, ¿no? Que la mujer proviene del hombre, no sé, y todos provienen de Dios como cabeza. Ujú. Y hay otro detalle aquí porque como Douglas enfocó un poco cuando estamos leyendo los versículos, la palabra cabeza aparece muchas veces desde aquí por adelante, por eso parece que él toma aquí como fuente y después sigue el hilo, sí, hasta el versículo 12 por lo menos que vimos. Entonces, es otra cosa si obviamente no vamos a, si buscamos la forma de en lugar de cabeza poner fuente o algo así aquí, entonces no, ya perdimos algo del hilo, ¿sí? De lo siguiente, ¿sí? Porque creo que no vamos a ponerlo así en cada instante que viene la palabra cabeza. Entonces, sí, si quedamos con uno, seguimos un hilo, pero ¿cuál hilo es? Y si vamos al otro, sí, por eso tenemos que pensar bien en esto. O al amor sería bueno poner una nota porque yo sé es más fácil y usen la palabra en griego, cabeza es la misma palabra y en mixteco se puede, o quién sabe, en nuestros idiomas algunos se pueden así también. Y al amor se puede poner una nota que otra posibilidad es, o hay dos posibilidades, la cabeza puede entender como fuente o como jefe, autoridad o guía, ¿ok? Sí, sí se puede usar cabeza en cierto sentido, pero es cuando es un grupo. Pero en el caso, por ejemplo, dice, y Dios es la cabeza de Cristo, es uno nada más, entonces no se puede ocupar esa figura, porque si bueno, me dirijo a mi zapoteco, Ajá. que cuando es un grupo, sí se puede decir, él es la cabeza del grupo, pero para una sola persona, él no va a decir, él es la cabeza de esa persona. Ujú. No cabe, pues no. Ah, Entonces es el mando, la autoridad sí, que tiene. sí, en el mixteco pusimos o cambiamos cabeza hacia un verbo, ¿no? Que no sé cómo dice cabeza como verbo. Ok, entonces la otra pregunta, o si, entonces quiero que piensen en esa posibilidad. Porque un problema, voy a decir un problema que hemos tenido en Mixteco cuando hablamos de relaciones entre mujeres y hombres, que ellos quieren traducir de ¿cómo dices? Sumergirse, someterse Someterse. como de obedecer. Ah, mi esposa debe obedecerme, pero no tiene, es demasiado fuerte. Entonces, no es, los hombres les gusta ser capitanes, sí, pero no está diciendo tanto, porque como leí en lunes ayer, que dice que hay someterse unos a otros, no solamente los hombres a mujeres, es parte de la relaciones que tenemos entre nosotros, ¿no? Para, como puedo decir, un esquema, ¿no? Dios, Cristo, hombre, mujer, no tanto de, bueno, eso de que pues yo te mando y te pego, no es, sino digo cómo es, y cómo se debe de respetar uno al otro, así, no, porque también dice que si uno pues es jefe debe de tener responsabilidad de la mujer, qué le falta, qué le sobra, ¿no? No es nada más de, o sea, es otro extremo, pero pensando en el esquema de Dios, pues es lo que Dios hizo, pero el hombre es el que lo echa a perder. Pero hay que pensarlo no de tu cultura tanto como lo que es, porque recuerda que Cristo dijo que ustedes tienen una idea de qué es ser primero, y ese es para ser jefe de todo. Y yo tengo otra idea que voy a mostrarle de mi ejemplo Sí. de ser siervo de todo. Que Entonces, si también no fuera así, ¿qué sería? ajá, Nadie sería cabeza, todos
Todos son cabeza. Well, depende en cómo se entiende cabeza también. Ok, voy a dejarlo así. Bueno, hay otra cosa porque parece que dice antropos para hombre. Sí, que Cristo es cabeza de todo antropos. Antropos nada más es la humanidad. No, hay otra palabra en griego específicamente para hombres, que hombre como masculino, sí, y antropos se puede entenderlo en muchos casos como hombre y mujer. Bueno, los dos, sí, antropología y todas las palabras que vienen en español, que es el estudio de los humanos, entonces es otra cosa que se puede entender. Pero aquí tienen división de Cristo, varón, mujer. Ok, vamos con 4. Todo varón que ore y profetiza con la cabeza cubierta a frente de su cabeza. Aquí Pablo habla de costumbres que muestren autoridad o puede mostrar de la fuente también. Profetiza puede ser un término general como proclamar el mensaje de Dios o de Cristo. Es diferente a los profetas del Antiguo Testamento. No están diciendo qué va a pasar. A veces es solamente de aclarar como la palabra. No siempre se refiere al futuro. A frente es no mostrar honor a Cristo. O no se puede entender, o se puede entender de su propio cabeza o ambos cabezas. Entonces, en la palabra cabeza final aquí, y se puede entender de la cabeza de él mismo, o se puede entender de Cristo. Entonces, esa es la opción que tiene chico o grande. Y la cabeza cubierta no incluye la cara, entonces no es una vela que se tapa todo, es cubierto con una tela o algo, un trapo arriba. Y si la cabeza es Cristo, es necesario que se entienda que Cristo es la cabeza en versículo 2. Y si no, se debe mencionar a Cristo otra vez. La cabeza cubierta significa que está bajo la autoridad de otro o represente a una persona. Y pregunta, al amor, no está claro, ¿no? Cubierta significa que está bajo la autoridad de otro. No, eso no cuenta aquí, ¿no? Entonces, no lean 6, creo. Está enfrentando a Cristo o a su propia cabeza. Debo tener mismo. O los dos, como piensen. Entonces, ora y profetiza, están en culto, están reunidos juntos. Y no es en su casa, porque no. A lo mejor se puede orar en su casa, pero para profetizar, quién sabe, a los perros o quién sabe. El contexto es la reunión de los hermanos. Sí, hay una nota en el NTV, en 11.4, dice, o deshonra a Cristo. Por eso la palabra de eso de la cabeza puede ser que frente a Cristo, y si entendemos no su propia cabeza, sino Cristo. Es una posibilidad. ¿Alguien más quiere compartir su retro del 4? A ver cómo está saliendo. O otra palabra que lo ven difícil. Cabeza cubierta, ¿qué será? ¿Un trapo o cómo van a entenderlo? Sí, quiero compartir lo que tenemos. En el capítulo 4 dice, cualquier hombre que no se quita lo que tiene en la cabeza, pide mientras que ora a Dios o cuando él está pasando la palabra de Dios a las personas, él está dejando en vergüenza al que manda a él. Y no se quita esta cosa. Okay. ¿Cómo se entiende esa cosa? ¿Es como dije Douglas aquí, es cubierta con una tela? ¿O cómo se entiende que está cubierta su cabeza? Bueno, no especifica cuál mero, pero es más o menos un gorro, un sombrero, algo que tiene cubierto ahí en la cabeza. Sí. Sí, obviamente allá la cultura es algo diferente. Cuando fuimos a Israel, sí vemos cuando acercamos al muro de los lamentos y los israelitas sí que acercaron al muro de los lamentos sí para orar. Todos tenían la cosa así sobre la cabeza cuando fueron a orar y pedir cosas a Dios, como es un lugar muy santo para ellos. El muro de los lamentos, la parte que quedó del templo, hasta ellos están
los que tienen no tienen para poner en la cabeza, y hay personas ahí para que están repartiendo las telas así para poner sobre la cabeza para que cuando ellos están delante de Dios, como muestra de sumiso, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? Están orando y delante de Entonces Dios. Pablo les está diciendo lo opuesto. Los judíos estaban acostumbrados a cubrir su cabeza y Pablo dice, quítatelo. Sí, sí, aquí hay algo de otro contexto, ¿sí? Parece que durante los cultos sí está hablando de esto, ¿sí? Aquí cuando habla de cabeza, ¿se refiere a Cristo, que es la cabeza del hombre, o se refiere a su propia cabeza? Bueno, Douglas mencionó que tal vez se puede referir a ambos, pero si tenemos que escoger, ¿cuál sería la sugerencia en ese caso? Bueno, aquí en 4 obviamente tenemos la palabra cabeza 2 veces, ¿sí? La cabeza cubierta, ya entendemos, parece claramente, sí, es la cabeza literal. Al frente de su cabeza es cuando diferentes traducciones y comentarios dice que al frente de su cabeza, al frente a Cristo, en lugar de afrentar su propia cabeza literal que tiene sobre arriba de su cuello. Entonces, entonces sí, esas son 2 formas de entenderlo, ¿sí? Entonces, no sé si Douglas tiene una sugerencia, cómo entender, preferencia, ¿sí? Para al frente de su cabeza. Sí, una cosa que leí que dice que enfrente su propia cabeza y cómo se enfrenta su propia cabeza. Entonces, la cosa de cabeza es algo en su cultura, en su tiempo, un poco. Entonces, hay que pensarlo. Entonces, hay que pensar si vamos a traducirlo y vamos a ver cómo se puede de ofender a nosotros mismos o a Dios. En un comentario que dice que lo que está haciendo el hombre, que está haciéndose como mujer, y no es habla de homosexuales ni nada de eso, pero está como quitando la distinción que tiene el hombre con mujer, con su esposa. Y entonces está poniendo como si fuera mujer, entonces está afrontando como su propia cabeza, ¿no? Pero hay como, puede ser su propia cabeza o se puede entender de Cristo también, su cabeza. No sé, ¿tiene opinión de es difícil, y como dije, lo comenté, ¿quién sabe qué dice? Pero es algo que llegó de la enseñanza de Pablo, creo, antes de, mire, tienen, los hombres y las mujeres son iguales en los ojos de Dios, pero en su papel son diferentes. Entonces hay que distinguirles. Entonces, si al frente de su cabeza está quitando esa distinción. Está bien. Nosotros lo dejamos, no respeta su cabeza y ya que escojan cómo lo pueden entender, si es a Cristo o su propia cabeza, porque sí está un poco difícil. Bueno, como digo, pienso, si lo digo así no tiene ningún sentido, no, por así, pues, ¿qué tiene que afrenta su cabeza? No tiene no hace pensar qué es lo que está pasando, no tiene algo que me pueda hacer pensar, pues voy a tratar de no hacerlo así, pero entonces digo, el sentido para mí sin figurar, como dice, simplemente es una vergüenza lo que está haciendo, o es vergonzoso lo que está haciendo. Entonces sí, ya eso no va como está diciendo, ¿no? Está haciendo algo lo que una mujer hace, entonces es cosa vergonzosa lo que hace, porque no debería hacerlo como hombre, ¿no? Entonces eso sí cabe, pero si yo digo, pues de su cabeza, pues, ¿qué tiene la cabeza? No me dice nada, pues, ¿no? Pero digo, a lo mejor me falta más, que me diga más qué quiere decir. Entonces, como dije antes, que se da ejemplo de varón para hacer contraste con la enseñanza que es para mujer más. Es parte de su defensa de cómo debe estar mujer. Nosotros tenemos que lo avergüenza Cristo. Bueno, quiere decir que lo avergüenza Cristo. Eso es lo que en la traducción tenemos. Es una posibilidad. Hermano. Una pregunta. El pueblo judío, al leer la ley,
o al estar ministrando ahí en el templo, ellos se cubrían la cabeza. Sí, lo hicieron. Y también cuando hacen luto. Ajá. Afuera del templo también. Y de hecho esa costumbre prevalece aún en el pueblo judío. Y mi pregunta es, ¿por qué el Señor nos está diciendo a través de la pluma de Pablo que es una afrenta a Él mismo o es una afrenta a Cristo mismo? Esa es mi pregunta. Y no puedo contestarlo. Como dice este comentario, no estoy seguro. Es algo en parte en su cultura y algunos de los comentarios trataron de examinar la cultura y cómo fue y como gentiles y cómo fue con los romanos y griegos y cómo hicieron y cómo hacen en los templos también de los diositos. No está muy claro. Entonces es difícil, creo que por eso es difícil saber. Entonces no quiero decir así, pero Sí, también como está diciendo Douglas, hay una gran mezcla de culturas aquí en la iglesia, sí, y con diferentes costumbres. Hay costumbres de los paganos en sus templos, pero también sabemos que obviamente Pablo empezó enseñando a los judíos y llegó varios judíos a cierto lugar y ya sabemos que hay un número grande, sí, de judíos entre los hermanos. Entonces ellos también tienen su costumbre, como está diciendo el hermano, como vimos allá en Israel, que hay ciertos tiempos cuando ellos cubren la cabeza. Entonces hay diferentes costumbres que va pasando en el templo y diferentes significados para cada persona que quiere decir la cosa. Entonces parece que Pablo está buscando una razón para seguir escoger un cierto camino para se dice en 16, sí, estas son las costumbres que hacemos en las iglesias. Si ustedes no están de acuerdo, bueno, es su problema. Entonces sí, él está buscando una forma de generalizar para que todos hacen la misma cosa. Es difícil, tantos culturas, tantos costumbres, tantos significados de los templos y de los judíos y diferentes cosas para hacer cada cosa, pero en su mente parece de eso de Dios y Jesús y las personas y hombres y toda esa cosa, ya él encontró este camino. Y tengo una nota aquí que está enfocando en las relaciones que tienen entre ellos mismos. Entonces, en un sentido, para un hombre tapar su cabeza en ese contexto es una afrente de esas relaciones. Podemos pensar y qué cosas en nuestra cultura es una frente no sé si es algo de manera de vestirse y puede ser otras cosas también. Pero creo que están igual, haciendo igual de la mujer, entonces está quitando la distinción y entonces habla de mujer, es igual. Y cuando no tiene cubierto su cabeza, está diciendo que quiero ser como hombre. Entonces quiero quitar esta distinción. Lo siento que no puedo darle exactamente como dice. Entonces así. Entonces, si quieren otro, leerlo. Voy a leer lo que tenemos nosotros en el zapoteco. Dice, todo hombre que habla con Dios o habla de la palabra de Dios a la gente, si ellos se ponen un trapo en la cabeza, cuando hacen eso, avergüenzan a Jesucristo. De esa manera lo tenemos. Está bien. Yo quiero preguntar la palabra, profetiza, la palabra, es lo mismo que ya repetimos, ¿verdad? No, si lo mencionamos, los diferentes partes que están, ¿debe ser la misma palabra o se puede cambiar un poco? Es la misma de 13, creo. Sí. Entonces está exponiendo la palabra de Dios. Es transmitiendo. Sí, como estamos pasando, transmitiendo la palabra de Dios como intermedio a la gente, mensajes de Dios como ángeles, pero en este caso hombres, ¿sí? Como decimos hace poco, sí, ángel es un
Este es un ser celestial que transmite los mensajes de Dios a las personas, una profeta, es un humano que transmite, que recibe mensajes de Dios y los transmite a las personas. Es como los predicadores, un poco predicadores de hoy mismo también, o algunos, debe ser, que enseñe cómo es Dios y cómo quiere que hagamos, su mensajero de Dios. Entonces, quiere decir que ora y profetice, como dije una vez, pero enfocar que hable de la reunión de los hermanos. Y puede ser en una casa o un templo o una... Pero creo que más que nada fue en un casa de personas, ¿no? Pero está enfocado de adorar a Dios y cantar. Y entonces ese es su contexto. Y una cosa que vamos a hablar de mujeres en ese contexto es un poco diferente que del templo muy diferente que el templo de los judíos, ¿no? Que las mujeres no estaban en el mismo lugar con los hombres, pero aquí sí, ¿ok? 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Es la misma cosa, ¿no? Pero hable en contraste. Es muy similar con versículo 4, muestre deshonre a su cabeza. Probablemente se refiere a su marido, o puede ser su propia cabeza también ahí, ¿no? La primera ocurrencia de la palabra cabeza se refiere a su propia cabeza, de la mujer. Tener la cabeza rapada implica algo de vergüenza. Otra persona le cortó el cabello para ser castigada es una posibilidad, por ejemplo, de una inmoralidad o otra desgracia, es posible, no, pero no sabemos exactamente por qué. O es algo alguien hace con ella para mostrar que ella no tiene honor. Lo que cubre la cabeza de ella también es una tela, no solo su cabello. Más después da ejemplo como Pablo de cabello largo y todo eso, pero es un trapo. Entonces creo que puso el 4 para dar contraste aquí. Me parece que hay problema que hay unas mujeres que están orando y profetizando que ya no tienen cabeza cubierto, al amor, y está diciendo que no es correcto, porque ella está poniéndose como si fuera su marido, y no es. Bueno, creo que ya dijiste, sí, que es la cabeza, como el NTV, si tiene su nota, o deshonra a su marido. Entonces, eso es tal como el versículo anterior, sí, él puso el orden en versículo 3 y en 4 es la posibilidad, sí, nada más estamos compartiendo las posibilidades. El hombre deshonra a Cristo y la mujer deshonra a su esposo. Es una posibilidad. O su propia cabeza, como dijo Douglas, como estaba hablando de raspado, parece que esa sí sería una vergüenza, por eso ese casi nos lleva a la cosa más literal. Y va con el tema de Corintios, que mire, tenemos libertad, entonces ya las mujeres tienen libertad de estar junto con los hombres en la presencia de Dios y pueden orar y profetizar, pero esa libertad puede ser una ofensa. Entonces hay que pensar de las tradiciones y es igual de la carne. Si es algo que se ofende a alguien, debe no hacerlo. Entonces debe escoger cómo mantenerlo. Entonces, ¿alguien lee 5? O no, alguien lee en su idioma, digo, o su retro. Sí, hermano, aquí del equipo Tomí, el versículo 5 pusimos, por otro lado, si una mujer no cubre la cabeza cuando ora a Dios o cuando dice un mensaje de Dios, le hace avergonzarse a su esposo. Eso es como si hubiera como quitado o rapado toda la cabeza. Nada más quiero mencionar 5 como yo cuando enseño 14, vamos a ver un versículo que dice que las mujeres no deben hablar en el culto.
Entonces, una pregunta es cómo vamos a juntar ese versículo con, obviamente, las mujeres que reciben mensajes de Dios, ¿sí? O quieren orar, pueden orar durante el culto. Obviamente están hablando, se están haciendo esto y vamos a hablar de eso cuando estamos hablando del capítulo 14, que es hay dos formas, sí, tal vez voy a decirlo rapidito, ¿sí? Con lo que vamos a decir después. Es otro tipo de hablar. Puede ser que están contradiciendo a sus esposas, que dio profecía y ellos están juzgando su profecía y diciendo, no está bien. O también puede ser que las mujeres que muchas veces no tienen el mismo nivel de educación y todo esto y están platicando durante el culto, sí están platicando con sus esposas, ¿qué está pasando? No, mejor, Pablo dice mejor que cuando llega a casa pregunta a sus esposas para que ellos expliquen lo que va pasando, lo que están enseñando. Entonces hay varias formas de entender eso, que no es la misma tipo de hablar, allá en 14:35 creo, y con eso sí, porque aquí parece que sí, las mujeres sí tienen derechos en una forma muy ordenada, sí, uno por uno, como va a decir en 14, de profetizar y de orar en público, pero eso de hablar peor, sí, durante el culto, sí, están hablando, platicando, preguntando a sus esposas, eso no. Bueno, nadie debe hacer eso, sí, porque la razón de 14 es cómo hacer las cosas en orden, uno por uno, y todo esto, y si hay mujeres o hasta hombres, sí, hablando a la misma vez, eso no está bien. Y esa es otra cosa, cuando ellos pasan según la orden, según las reglas del culto, uno por uno, si reciben una palabra de Dios, una profecía, pueden pasar a hablar. Entonces es la forma que podemos entender esos dos versículos que para unas personas parece que son contradictorios, pero en realidad, según la cultura, como lo entendemos, no es así. Yo tengo una duda. Bueno, lo que mencionó Joaquín arriba en el versículo 4, que es vergüenza para el hombre. Entonces, eso sería otra posibilidad en este caso cuando dice deshonra su cabeza. Y no sé si él puso igual ahí en el versículo 4 y en el versículo 5 cuando habla igual de la mujer, cuando deshonra al que es su cabeza o su cabeza. En los dos versículos viene así que es vergüenza lo que hace, no dice cabeza ni nada, sino dice también es vergüenza lo que hace en 5, porque en 4 ya se dijo, es vergüenza lo que hace. En 5 también es vergüenza lo que hace. Entonces no uso la palabra cabeza aquí. Yo quiero mencionar algo. Aquí no sé si estamos bien, pero el 4 dijimos que avergüenza a Cristo. Aquí estamos diciendo que avergüenza a su marido. Sí, si dice Cristo en 4 deben decir su marido aquí. O se puede entender de sus propias cabezas en los dos. Y como dije antes, que no quiere decir que no existe, pero es una cultura que no es lo mismo que hoy. Y ya sé que hay unas iglesias o unos como grupos que mantienen muy fuerte esta costumbre y otros no. Entonces no voy a decir cuál es correcto, porque no sé. Mi esposa, como Pablo, cuando vamos a un templo en el pueblo, que si note que están tapados todas las mujeres con una vela, ellas lo ponen. Ellas siempre cargan uno y en el norte cuando no lo hacen, no hacen. Pero aquí, si quieren quitar sus aretes, también lo hacen. Porque no quieren, no vale la pena de ofender. Tienen libertad, pero no deben exigir. Vamos a hacer 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso, que es, en su opinión de Pablo, a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque si la mujer no se cubre con una tele en el culto, que ese es contexto, o que se corte debe entenderse de no todo
su cabello. Entonces hay diferentes opiniones. Al amor lo ponen arriba, y quién sabe. Entonces, pero en ese sentido creo que no es todo, porque raparse es todo, ¿no? Si entiende de cortarse de cabello es vergonzoso. Entonces, quiere decir que es vergonzosa de cortar el cabello en su comunidad. Puede ser corte, parte o todo su cabello. Cortar parte o todo. Se refiere a que ella misma corte su cabello y en contraste con el versículo 5 en donde otras personas lo hacen. Entonces, también habla de honor. Entonces, si la mujer no honra a su cabeza, es mejor que se quita todo, ¿no? Entonces, no es muy difícil decir, pero entender es poco difícil. Ok, ¿hay preguntas o alguien quiere leer desde su retro? Entonces, vamos a terminar con este. Entonces, si alguien quiere leerlo, nosotros, y luego podemos comer sin vergüenza, ¿no? Estoy viendo las dos, el 5 y el 5, ¿no? De raparse. En el náhuatl estamos diciendo esa palabra también. No sé si lo hacen los demás traducciones. A ver, lo leo, a ver cómo sale. El 6. Si una mujer no se tapa la cabeza, entonces es mejor que se corte el pelo, pero si le da pena cortarse el pelo, y aquí está diciendo, ¿no? Si le da vergüenza cortarse el pelo hasta como hasta donde está la raíz, entonces es mejor que se tape la cabeza. No, entonces que se tape la cabeza, solamente así dice. Y recuerda que ese es contexto de estar adentro del, ok, cortar sus cabellos para siempre, pero el contexto es mientras está orando en ese contexto. Entonces, creo que repetimos en nuestro mixteco que cuando está orando o algo así. Ok, entonces vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor, y que nos estás ayudando de alguna manera, Señor, en nuestros textos, en nuestras lenguas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, y ahora también oramos por los alimentos que vamos a participar en esta tarde. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos bendices. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.